¿Quieres hacer directos en TikTok, pero no tienes seguidores en tu cuenta? Hoy te voy a mostrar un método con el cual podrás hacer stream en TikTok sin tener seguidores. Y así puedas jugar a tus juegos favoritos en directo. Solo va a funcionar en PC desde OBS. Anteriormente ya les mostré cómo hacer stream y multi-stream en TikTok con el plugin de Stream Elements. El video está en la descripción, ya que ahí les mostré cómo instalarlo. Hoy vamos a usar el mismo plugin. Adicionalmente estuve checando lo que es mi perfil y podemos acceder a lo que es TikTok Live Studio tal como estás viendo de una manera muy fácil, rápida y sencilla. Así que sean bienvenidos y antes de comenzar deja un like y suscríbete. Yo soy el Fender Gios, comenzamos. Y bien, para que ustedes puedan ver este video lo voy a estar haciendo directamente con el plugin de Stream Elements que les mostré cómo instalar anteriormente, que el link va a estar abajo en la descripción. Voy a estar utilizando la versión beta como van a poder ver en esta parte de aquí. Esto es una prueba que quiero hacer simplemente a ver si funciona para poder hacer stream en TikTok sin tener seguidores en nuestra cuenta. Así que vamos a comenzar. Para esto directamente vamos a tener que desenlazar nuestra cuenta de TikTok que ya tenemos vinculada, como puedes ver en la parte de aquí. Para esto lo que vamos a hacer directamente dentro de nuestro navegador es ir a cerrar la sesión que tenemos habilitada, que podemos actualizar directamente aquí y podemos ver si ya tenemos iniciado sesión en nuestra cuenta. Como puedes ver, aquí ya tenemos iniciado sesión. Simplemente buscas TikTok, ingresas ahí y vas a poder cerrar sesión de tu perfil. Ya que tengas cerrado sesión, puedes cerrar la ventana y volver a cargar directamente en la parte de aquí. Le vamos a dar de nuevo a delete para que tengas en cuenta de que me pasó esto y pues vamos a hacer de nuevamente. Y aquí ya nos va a salir, como puedes ver, para poder vincular nuestra cuenta de TikTok. Y lo que vamos a hacer es utilizar nuestro código QR porque ya sé que algunos no saben la contraseña de su cuenta. Vamos a grabar la pantalla y aquí directamente lo que van a hacer es irse a su cuenta y aquí van a buscar lo que es en perfil. En perfil le dan a los tres puntitos que les aparece ahí y directamente vamos a darle en mi código QR. Como pueden ver rápidamente vamos a darle en la parte donde está como un escáner en la parte de acá arriba y directamente vamos a enlazar nuestra cuenta con lo que es el código QR y le damos en confirmar. Como pueden ver, así de fácil ya tenemos iniciado sesión en nuestra cuenta de TikTok y ya se va a estar enlazando esta cuenta que tiene 0 seguidores, como les puedo estar mostrando directamente aquí. Al momento tengo 0 seguidores, como pueden observar. Simplemente vamos a poder utilizar esta cuenta. En esta parte siempre nos va a salir TikTok Creation Failed. ¿Esto por qué? Porque no está habilitado para poder hacer directos. Así que si le damos aquí, vamos a poder solicitar directamente. Vamos a solicitar el acceso a poder registrarnos pues en nuestra cuenta. Como sabemos que no tiene seguidores, vamos a utilizar la que dice no lo solicitaré manualmente. Como pueden ver, le damos aquí clic y aquí lo que vamos a hacer es escoger nuestra plataforma que ya les mostré anteriormente cómo vincular también lo que es el canal en el cual ustedes están haciendo directos. Para esto van a escoger la plataforma, por ejemplo, está Twitch, YouTube, Kick, Meta, Instagram y otras. Ustedes pueden agregar en la que estén haciendo ustedes directo. Yo por dar un ejemplo estoy utilizando YouTube y este link de la URL, como pueden ver en esta parte de aquí, pues lo van a poder obtener de su canal de YouTube. En este caso van a buscar lo que es la URL de su canal, que por ejemplo el mío es el Fender. Vamos a buscar en YouTube directamente lo que es esta información. Por ejemplo, vamos a poner el Fender GG, como pueden ver, y así directamente ustedes pueden ir a obtener lo que es el link de su perfil. Aquí directamente esto de aquí van a copiar de su canal de YouTube, como pueden ver, si es el canal de ustedes, simplemente le dan en copiar. Ya que copien, simplemente van a volver al navegador y aquí van a introducir la URL que van a utilizar. Como pueden ver que este de aquí es de mi canal de YouTube y también lo que está es vinculado con mi TikTok directamente para que tengan en cuenta. Aquí pongan ustedes el promedio de espectadores que tienen en lo que es en esta cuenta en la que están haciendo ustedes directo. Vamos a minimizar esto y le damos aquí en que tenemos 10 seguidores simultáneos en nuestro canal y para esto aquí en lo dice capturas de pantalla vamos a proporcionar la captura de pantalla en la que confirmen que ustedes son el titular de la cuenta de YouTube o la cuenta que estén utilizando para hacer directos, que sea la plataforma que estén utilizando. Ok, aquí le van a dar en agregar captura, van a buscar la captura que ustedes quieren agregar, que aquí tengo la captura. Aquí vamos a agregar la captura que tenemos en nuestro YouTube Studio, así que ahí ustedes van a agregar la captura de su cuenta, en este caso de la que ustedes son principalmente
principalmente del dueño de esta plataforma, pues en este caso sería la de YouTube. Vamos a esperar a que se suba completamente y ya que se sube vamos a reconocer que estás de acuerdo con los términos de servicio de TikTok. Le damos en enviar, ellos van a comprobar y aquí van a tener que simplemente esperar hasta que les confirmen, el cual nos dice aquí que se recibirá el resultado en un día hábil para revisar que nos entreguen ya directamente este acceso a lo que es la revisión y poder hacer directos en lo que es TikTok. Vamos a poder hacer esta revisión a nuestra cuenta a ver si funciona en lo que es hacer stream en TikTok sin tener seguidores. Vamos a esperar y ya cuando esté habilitada ya les estaré mostrando si se pudo o no se pudo, ¿ok? Y bien, como pueden ver acabo de actualizar y ya me sale que está aprobado. En el caso de que tengas 0 seguidores sí te va a funcionar, así que vamos a poner a prueba con hacer un directo en TikTok. Ya que nos salió esto, pues podemos ver de nuevamente que le podemos dar en habilitar y ya se va a estar habilitando lo que es hacer directo. Como pueden ver ya tenemos habilitado lo que es el directo, que actualmente pues nos muestra como aprobado. Aquí que quede desconectado, solo vamos a hacer stream en TikTok para que tengan en cuenta. Aquí ya que tengo desconectado lo que es en YouTube también, vamos a hacer stream en lo que es TikTok. Como pueden ver, le damos de Start Streaming, nos va a salir para poner el título de nuestro directo y esto vamos a ver si funciona, porque también les voy a mostrar en lo que es ya en la cuenta dentro. Ok, miren, así vamos a poner el directo y aquí vamos a poner una categoría, vamos a poner creo que Other, ojalá deje poner Other, ya que yo no voy a poder hacer stream jugando porque me va a explotar la PC. En este caso ya hice el video anterior y si me dio problemas. Le ponemos en Others y vamos a dar en Streaming. Esto es solo para hacer la prueba nada más, así que solo quería mostrarles esto directamente. Ahí les voy a mostrar alguna cosita de mi canal nada más en lo que es este directo y le damos en Start Streaming y ya estaré transmitiendo directamente lo que es capturando esta imagen. Aquí voy a quitar lo que es la captura de la imagen y voy a poner lo que es la pantalla. Como pueden ver, ahí estarían viendo eso en nuestra pantalla. Como pueden ver, aquí está lo que es el stream y yo lo que voy a hacer es ir a lo que es YouTube. Entonces vamos a buscar mi canal y en el cual estamos utilizando actualmente serían esta función del último video que acabé de subir, que este video es el para poder hacer stream en TikTok con OBS o también hacer multi stream en diferentes plataformas que adicional van a poder hacer también. Vamos a comprobar que estamos haciendo directo. Aquí está grabando y como van a poder ver en la esquinita de aquí, estamos aquí haciendo directo y estamos viendo todo lo que estamos haciendo dentro de nuestra cuenta y adicional están entrando gente pues a ver lo que es nuestro directo y como pueden ver así pueden hacer stream con 0 seguidores. Como pueden comprobar, la cuenta, si entran a la cuenta mía, tiene 0 seguidores y estoy siguiendo a 3 personas. Pues esto solo es una prueba de lo que podemos hacer dentro de lo que es este plugin que les mostré en el video anteriormente de cómo hacer directos en TikTok para que ustedes puedan transmitir en TikTok sin tener seguidores. Si les interesa, pues esto es solo una prueba nada más que estoy haciendo. Si quieren ir a ver, el canal es el Fender Kiosk, como pueden ver, para los que están por aquí en el directo. Si quieren ir a ver, aquí está este del canal. Si comprueban, ahí estarían ustedes viendo que funciona esta función que les acabo de mostrar y voy a cortar el directo ya que solo es una prueba de lo que les estoy mostrando para que ustedes lo puedan hacer. Así que vamos a cortar la grabación y vamos a también a proceder a cortar el directo. Cortamos la grabación y simplemente vamos a volver a donde está lo que es donde estamos haciendo el directo. En esta parte simplemente lo que van a hacer es darle en Stop Streaming en esta parte de aquí tal como están viendo y ya cortaríamos lo que es el directo para lo que es TikTok. En este caso ya se va a cortar el stream y vamos a quitar la imagen y vamos a volver a la imagen principal, en la cual como pueden ver es muy fácil hacer stream en TikTok sin tener seguidores. Está muy interesante esta función que soltó lo que es Stream Elements, en la cual ustedes pueden hacer directos hasta con 0 seguidores. Adicionalmente estuve checando lo que es mi perfil, así que vamos a ver directamente aquí, le vamos a dar en el más, como pueden ver, y encuentro que se habilitó lo que es Live. Como pueden ver, aquí podemos obtener el enlace de descarga de lo que es TikTok Live Studio. También se nos habilitó esta opción al haber hecho directo por primera vez con el plugin de Stream Element desde OBS. Tal como están viendo, directamente la cuenta tiene 0 seguidores y pues ya se nos habilitó también lo que es TikTok Live Studio y como ustedes saben, pues TikTok Live Studio se habilita al tener 1000 seguidores. Vamos a poder comprobar directamente. Simplemente lo que vamos a hacer es descargar TikTok Live Studio tal como estás viendo aquí y lo que vamos a hacer es abrir pues directamente ya lo que es nuestro TikTok Live Studio. Ya que lo tengas descargado, vamos a esperar a que se abra completamente y como vas a poder ver, esta opción se nos habilitó en la cual podemos hacer directos
directos desde aquí, desde TikTok Live Studio. Así que para iniciar sesión simplemente le dan aquí y vamos a iniciar sesión en TikTok. Van a darle en los 3 puntitos dentro de su teléfono mi código QR y lo que van a hacer es escanear el código. Como pueden ver, directamente van a escanear el código y le van a dar acceso en confirmar, ¿ok? Como pueden ver, en su PC se va a estar cargando y hasta aquí quedaría lo que es la grabación del teléfono. Entonces vamos a cortar y como pueden ver, adicionalmente tenemos lo que es TikTok Live Studio y también podemos vincular esta cuenta para poder hacer directos desde TikTok Live Studio, ya que tiene coemisión, varios invitados y varias herramientas de las cuales ustedes pueden aprovechar para hacer directos en TikTok. Si se quieren enfocar solo a TikTok, pues aquí están estas herramientas de las cuales ustedes pueden utilizar. Como pueden ver, aquí pueden configurar su cámara, en este caso si quieren poner cámara. En este caso no les voy a poder mostrar porque no tengo cámara actualmente, no puedo agregar cámara, pero aquí pueden agregar su cámara y aquí el videojuego, como pueden ver en esta parte de aquí. Para que vean, en esta parte de aquí es la misma cuenta y si vamos a tu acceso live, como pueden ver aquí, encontramos que ya tenemos habilitada esta opción y nos deja iniciar sesión directamente en nuestra cuenta. Como pueden ver aquí, nos dice que debemos de tener mínimo 1000 seguidores, los cuales nos saltamos porque tenemos 0 actualmente. No tener acceso a like, todas esas cositas así, igual nos saltamos todo eso y podemos acceder a lo que es TikTok Live Studio, tal como estás viendo, de una manera muy fácil, rápida y sencilla, solo con haber hecho directo en lo que es OBS utilizando el plugin de Stream Elements. Así que mi gente, aprovechen para que ustedes puedan utilizar este método también y así puedan transmitir sus juegos favoritos en una cuenta en la cual no tengan seguidores en TikTok, como pueden ver, de una manera muy fácil y sencilla. Eso sería todo mi gente por este video. No te olvides de dejar un like, compartir y suscribirte a este canal. Bye bye.